Listo, ya veo a la profe Celina. Está conectada. Bien, Hola, perfecto. Sí, está funcionando bien el audio. Hola, ¿cómo estás? César. ¿Quieres? buenas tardes. Buenas tardes, profe Celina. Sí, Estamos aquí ya dispuestos a escucharte. Era probando audio y muy bien. cuestiones. Entonces, ¿Se pero escucha lo bien? bueno es que no tuvimos lío. Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Entonces, nosotros vamos a arrancar ahorita en unos minutos. Pues la idea es también, como te dijo el profe César en el correo que aquí nos está acompañando, eh, conocer un poco de tu trayectoria, eh, listo, ya se pudo solucionar, ya estamos por YouTube, de la red latinoamericana, ¿cierto? Ujú. Y el Congreso, y pues nuestros estudiantes y profes también quieren escucharte sobre Muy bien, está también, filosofía medieval. está César Ibarra. Ahí está, sí, César. Ah, no lo veo. Hola, doctora Celina, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mi señora, muy bien, doctora. Qué gusto verla. Lo mismo digo, aunque nos vemos bastante a menudo en los... Sí. Nos hemos cruzado como unos 500 correos electrónicos. Así es, así es. Ahí vamos, sí, doctora. Ajá. Qué alegría verla y que una buena oportunidad para que el programa de filosofía de la UNAD eh, pueda enriquecerse con los aportes de una persona de su trayectoria, ¿no? Y de su importancia en el mundo de la filosofía medieval. Tengo que decirle que yo conozco a la Universidad a Distancia desde hace muchos años. Yo trabajé en Colombia, estuve viviendo unos meses ahí en el año 91, 92, hasta el 97, luego 96, luego se puso como muy peligroso, tenía miedo y Mm, he vuelto después en el 18. Miren todos los años que no fui, pero realmente, bueno, creo que lo he comentado, me asusté mucho un día que nos dijeron que había peligro en ir desde Bogotá a Tunja, que había francotiradores, por eso iban a ir en la oscuridad y que cualquier ruido nos tiráramos debajo de los asientos. Bueno, claro. sí, fueron unos momentos difíciles. Claro, ahora Bogotá está muy lindo, estuve muy bien, O por estuve. Zoom, como quieran. Sí. Ahora en la vía de Bogotá a Tunja lo que hay que parar es a comer unas arepas de queso que son famosísimas. Claro, bueno, era lo que hacías antes. Sí. Yo estoy y sigo estando en un proyecto de doctorado en Historia de la Educación iberoamericano, que están asociadas 7 universidades de Colombia y Ecuador. Íbamos casi todos los años, todo muy bien. Bueno, después se puso todo tan horrible. Este, ya. Pero bueno, volví y ahora, bueno, la pandemia no me permite, me hubiera vuelto, me encanta Medellín, he trabajado en Medellín con los manuscritos coloniales colombianos, así que realmente... Argentina, no me escuchás en hablado. No me dejé conocer el acento, pero no. Sí. Profe Celina, acá del máster me hacen la sugerencia, no sé si puedas de pronto prender la luz para que se vea mejor la imagen. Me hacen esa sugerencia. Si es posible. ¿Ustedes a mí me ven bien? Y hay que hacer una. Sí se ve, aunque podría verse un poco mejor si hay más iluminación. Si puedes, sería de pronto prender la luz. Aquí ya está una. No. Entonces, ¿qué hace Bien. una? ¿Es la tiene? No. Argentina, viene a dar charla. Viene, o sea,
decir pronto la transmisión. Sí, que como va. Bien, profe Celina, arrancamos por ahí unos 4 minuticos mientras terminan de llegar los estudiantes y los profes. Entonces, para que lo tengamos presente. Bien, ¿dónde está? Bien, Licen, ¿le das permiso al profe Cristian de co-host? Porfa. Hola. Listo, profe. ¿Algún otro docente que necesita que tenga permisos? No, yo creo que ahí está bien. Ya el profe Cristian, listo, ya tiene co-host. Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces yo creo que ya es justo y necesario. Bien, vamos a arrancar la sesión del día de hoy de Filosofía en Red. Este es un programa de el programa de Filosofía de la UNAD y del programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Sí? Hoy, digamos, tenemos la alegría, la satisfacción de poder contar como invitada a la doctora Celina Lertora Mendoza. Digamos, es un placer tenerla acá en este programa, que llega a nuestros estudiantes, a nuestros profes. Digamos, ella en este momento es coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Eh, es doctora en filosofía por las Universidades Católica Argentina, Complutense de Madrid, doctora en teología de la Pontificia Universidad Comillas de España, una escritora bastante importante en la filosofía medieval, que ha venido a Colombia, creo que no, para ella no es extraño este país. Entonces le doy la bienvenida. El profesor Cristian Rodríguez, que es el líder del programa de filosofía de la UNAD, también quiere dar unas palabras. Entonces, profe Cristian.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra comunidad académica, a también nuestros colegas de la Universidad Tecnológica de Pereira y por supuesto un saludo fraternal desde Colombia. Como ya la estaba escuchando a la doctora Celina, pues no es un país extraño para usted, como lo decía al inicio, pues vivió acá, así que es una colombiana más. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus estudios, sus textos, sus pensamientos, todo su quehacer filosófico en la filosofía medieval. Muchísimas gracias, doctora Celina, por compartir con nuestra comunidad académica y por supuesto muchísimas gracias al profe César por permitirnos esta experiencia maravillosa. Cabe decir, como lo indiqué en algún momento cuando me invitaron al comité de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, que somos una universidad pública de las pocas que sigue incluyendo en su pensum o en su currículo académico la filosofía medieval, porque tiene una relevancia que ya todos conocemos. Entonces, doctora Celina, muchísimas gracias por compartir con nosotros y muchas gracias también al profe César, que quisiera que le diéramos la palabra antes de que la doctora Celina inicie para que también nos salude, ya que gracias a él logramos tener este encuentro tan agradable con una época del pensamiento tan prolífero como es la filosofía medieval. Muchas gracias, doctora Celina. Colombia su casa, la UNAD su casa. Profe César, ¿puedes prender el micrófono, profe? Está como... Ya, allí, doctor, ya. Sí, ¿no? Sí, el audio perfecto. Bueno, pues para mí es un verdadero placer. Yo soy el coordinador nacional de la Red de Filosofía Medieval para Colombia. Honor que me ha entregado la red hace varios años. Afortunadamente, en los últimos años hemos logrado integrar a varios filósofos colombianos que ya han engrosado pues un poco lo que llamamos la red en Colombia y todo pues siempre gracias al apoyo de la red y especialmente de la doctora Celina. Yo le había mandado al profesor una breve reseña que encontré en el internet, pero en este momento estoy viendo el Civilac de la doctora Celina en el internet, pues un tanto abrumado y humilde pues ante una trayectoria académica tan grande. La doctora Celina es 3 veces doctora, es doctora de la Universidad Complutense de Madrid, con un doctorado en filosofía, es doctor en teología también, de manera que tiene una formación pues muy amplia. En cuanto a la experiencia profesional, el Civilac registra cargos de tipo administrativo, también experiencias de investigación y sobre todo de producción literaria muy grande y muy fuerte. Dice el Civilac que se defiende de una buena manera en por lo menos 1, 2, 3, 4 idiomas junto con el español, obviamente, y el lunfardo, me imagino, también por allí, y un nivel aceptable en portugués, alemán y latín, pues que también son importantes. Ha recibido reconocimientos de la Universidad Católica de Córdoba, de CONICET, que es una entidad que entiendo que es la que maneja la investigación en Argentina. Ha recibido becas para perfeccionamiento académico y tiene algo que para nosotros es muy importante y es un reconocimiento a la excelencia científica del ICETEX aquí en Colombia. Como lo ha dicho la doctora antes de iniciar, pues ha trabajado y ha participado en varios proyectos en Colombia, ha sido miembro de varios comités, ha dirigido muchos eventos científicos, ¿cierto? Coloquios, congresos, obviamente entre ellos pues los últimos congresos latinoamericanos de filosofía medieval, la dirección de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y en relación con la producción académica pues es enorme
¿no es cierto? Es enorme, nomás es que entren al Civilac con el nombre de la doctora y ustedes lo podrán ver. Artículos científicos en revistas especializadas, libros, ¿no es cierto? Obviamente con un énfasis en la filosofía medieval y sobre todo en la filosofía colonial, que es un tema que la doctora maneja y en el que ha ayudado a avanzar mucho los estudios en América Latina. Pero no solamente en eso, sino también, por ejemplo, fuentes para el estudio de las ciencias exactas en Colombia y otra clase de libros que indican que no es un científico que está cerrado a una sola disciplina, sino que tiene muchas experiencias. Capítulos de libros, pues muchísimos. Otros textos en publicaciones no científicas también, y etcétera. O sea, la participación en muchos proyectos de investigación, de desarrollo, de educación, de proyección social, etcétera, que me hacen, pues yo me siento muy orgulloso de estar en la red con ella y de haber participado. Ahora, pues orgulloso y al mismo tiempo asustado ¿qué? Con el desarrollo del Congreso de Filosofía Medieval, extrañamente asustado por la parte virtual, que el Congreso durante sus 17 versiones anteriores ha sido un Congreso presencial. Y entonces es fácil decir, ustedes vayan a este salón, ustedes vayan al otro y listo. Ahora vamos a ver cómo sale esto virtual. Es la primera vez que el Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval será virtual. La sede es Medellín. Tenemos ahí el apoyo del CESCLAM, que es el Centro de Estudios Clásicos y Medievales de Medellín, que es un ente muy fuerte en este momento. Está haciendo un gran trabajo en filosofía medieval y en estudios clásicos también, de manera que la sede es Medellín. El sueño era estar en Medellín. Escogimos Medellín porque obviamente es una ciudad con grandes universidades, un seminario, me imagino, no tengo el dato, pero me imagino que el seminario de Medellín sea uno de los seminarios más grandes del mundo. Medellín tiene más de 1000 sacerdotes, de manera que deben tener un seminario bastante considerable, y comunidades religiosas y facultades de teología, la Universidad Bolivariana. Entonces pensábamos que era como la ciudad más adecuada para desarrollar el Congreso de Filosofía Medieval. Extrañamente ahora, como se volvió virtual, entonces pues seguirá siendo espiritualmente Medellín la sede, pero ahora todos vamos a estar conectados y afortunadamente, porque la epidemia ha tenido cosas buenas y cosas malas, afortunadamente habrá la oportunidad de que muchas personas que nunca hubieran podido ir a un congreso de filosofía medieval de manera presencial, porque hay que ir a Puebla, o hay que ir a Santiago, hay que ir a la Argentina, hay que ir al Brasil, y eso no es tan fácil. Ahora el congreso tenemos 400 personas inscritas como oyentes, tenemos 60 ponencias en camino, ya más de 30 aprobadas, ya listas para pasar actas, y mesas y simposios, de manera que yo creo que participarán unas 80 o 100 personas en el Congreso con responsabilidades académicas, y tenemos una gran cantidad y los más cercanos pues están aquí en el Ecuador, en Argentina, ¿no es cierto?, de Portugal, de España, y de muchos países de América Latina que están pendientes del Congreso. Ha sido exigente la organización del Congreso, pero creo que la doctora Celina y yo estamos satisfechos porque ha sido un trabajo muy riguroso, muy científico, en el sentido de que no porque sea virtual el Congreso de Filosofía Medieval va a bajar de calidad. De manera que para mí es un placer presentarle a todos ustedes y agradecerles su participación, a quienes están participando a través de Zoom y también a quienes están viendo esta misma transmisión a través del canal de YouTube de la universidad. Agradecerles su participación y presentarles pues con un gran cariño, con un gran respeto y con una profunda admiración a la doctora Celina Lertora. No dudo en decir que junto con unos dos brasileños y con algún norteamericano por allí, es indudablemente una de las 4 o 5 medievalistas más importantes, no solamente de América Latina, sino de todo el continente americano. Le agradezco mucho a la doctora Celina y bienvenida, y que podamos compartir esta buena experiencia. Gracias, profesor.
Gracias, César, por sus palabras. Y sí, quiero decir antes que nada un gran saludo a todos los colombianos que se están conectando, que están escuchando. Efectivamente, para mí Colombia es una casa más dentro de América Latina en la cual he trabajado y pienso seguir trabajando en el futuro, especialmente en temas de filosofía colonial, donde siempre encontré un gran apoyo y un gran afecto desde la primera vez que comencé ese trabajo en el año 1991 y con anterioridad a esta nueva línea que se me abrió en Colombia. Quiero reconocer que desde los principios de los 80 quedé muy vinculada a Colombia por el grupo de historiadores de la ciencia, que en aquel momento formábamos la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia, que bueno, fue decayendo, desapareció, luego se volvió a intentar recuperar con alguna gente joven, pero bueno, no lo ha logrado del todo. En aquel momento era muy activa, había muchos colombianos que participaban en ella, hicimos varios congresos en Colombia, sobre todo, en realidad, por el gran esfuerzo que realizó el doctor Luis Carlos Arboleda, un matemático que fue vicepresidente de Colciencias y que me vinculó a Colciencias, entidad con la cual sigo vinculada como investigadora externa. De modo que, como digo, para mí es medio como estar en Argentina y desde luego que la universidad a distancia la conocía desde aquellas épocas, pero nunca había tenido la oportunidad de realizar una actividad académica sistemática en la universidad y este es el momento. Quiero decir también que yo soy una profunda convencida de la importancia de la educación a distancia. La he apoyado siempre. He apoyado la participación en Argentina de programas de historia de la ciencia y también de algunas otras disciplinas, como por ejemplo investigaciones de tipo tecnológico con la Universidad a Distancia de España, que tiene sede en Madrid, y también con las universidades argentinas que o son a distancia, en realidad hay uno o dos nada más, que son exclusivamente a distancia, pero en general en Argentina hay una corriente muy fuerte desde hace unos 15 años que se propone tener un área, una rama o una línea administrativo-académica de educación y de cursos a distancia, la UBA, la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina. Por esa razón, en su momento, como profesora de la Universidad del Salvador, hice también todos los cursos y las prácticas que hace 15 años eran mucho más complicadas que ahora. Ahora realmente la tecnología se ha simplificado muchísimo. En aquel momento era mucho más complicada, las plataformas eran diferentes para cada universidad y hasta casi para cada carrera dentro de un área virtual. Pero bueno, siempre he considerado que es una posibilidad en un doble sentido. Es una posibilidad para los alumnos de otros países que quieran acceder a una educación de calidad y a su gusto o a su elección, porque muchas veces en el lugar donde viven o cerca no está disponible. En segundo lugar, es también una oportunidad para los profesores, que podemos participar en otros lugares sin necesidad de trasladarnos, lo cual no solamente es caro para la universidad, sino que también muchas veces es difícil para nosotros, los profesores, por razones de tiempo, por razones de otras obligaciones, por muchas razones. En estos momentos y desde el año pasado, la cuestión de la pandemia nos ha obligado, aún a los más reacios a abandonar la presencialidad, nos ha obligado a tener algunas alternativas. De modo que
este congreso, que estaba planteado en forma presencial, pero no exclusivamente presencial, se ha convertido en exclusivamente virtual. Yo tengo la gran satisfacción y haber sido además acompañada por de la red, de haber decidido inmediatamente, apenas comenzaron el año pasado en Europa y en América, es decir, en febrero, marzo, en las restricciones, en no suspender ninguna actividad programada presencialmente y transformarla en virtual. Esto nos ha permitido a la red tener no solamente las mismas actividades que habíamos planteado presencialmente, sino incluso aumentarlas. Pudimos hacer 3 mesas virtuales que no hubiéramos podido presencialmente porque no teníamos fondo para eso, que no estaban programadas como presenciales. En el Congreso y seguramente antes, yo voy a pasar a todos los coordinadores la memoria de las actividades de la red el año pasado, y la verdad es que la cantidad de cosas virtuales que hemos hecho con éxito, como mínimo teníamos siempre 30 participantes, 28, 30 participantes permanentes, lo cual muchas veces presencialmente no se da, por una serie de razones, de modo que me felicito y me estoy muy contenta de haber tomado esa decisión porque el tiempo ha demostrado que era correcta. En su momento, cuando yo pregunté a todos los coordinadores de la red, tal vez el afecto y la seguridad de que el Congreso igual... ya en ese momento tuvimos alguna duda de si iba a poder ser presencial porque ya veíamos las dificultades. Todos los coordinadores nacionales, los 11 coordinadores nacionales, estuvieron de acuerdo en que si se podía hacer virtualmente las actividades que habían sido programadas como presenciales, había que hacerlo porque era una manera de que la red no se nos cayera. En todas las actividades que son cíclicas o que tienen un principio de continuidad, si este principio se corta, después resulta muy difícil volverlo a hacer andar. Para nosotros la continuidad de cada 2 años de los congresos latinoamericanos es decisiva porque así se fue armado hace 30 y tantos años, bueno, ya 40, y estamos, después de este congreso, con la cuestión de celebrar el medio siglo de existencia de la red. De modo que para nosotros no claudicar en ningún congreso era muy importante. Tuvimos la suerte de que justamente ya estaba planteado con la UNED, y además también una cosa muy importante. Desde hace más de 3 años hemos incorporado en nuestras reuniones, en todas, la posibilidad para el que no pueda asistir presencialmente de conectarse por Skype o por Zoom, una persona individual, cada uno me refiero, no 2 o 3, 4, los que no pudieran, para que en lugar de que, como suele ser habitual, un colega les leyera la ponencia, pero no se podría discutir ni nada, se pudiera hacer de esa manera. Así lo hicimos en el Congreso anterior de México con varios colegas que no pudieron ir. El hecho de tener una tecnología mucho mejor en la Universidad a Distancia de Colombia nos planteó desde el primer momento que íbamos a dar una gran oportunidad a todos los que no pudieran participar presencialmente, considerando presencial la participación virtual. Esto fue aceptado no solamente por César, que desde luego lo compartía porque como miembro de la directiva de la red estábamos al tanto de todo esto y ellos estaban votando a favor, sino que también, y esto me parece que es muy importante, fue comprendido claramente por la decana con la cual firmé el convenio para la realización de este congreso, que cuando no pensábamos que iba a ser puramente virtual, ella aceptó que tuviera una mayor carga de virtualidad porque ya el gran costo, por un lado, de los viajes largos, las estadías, por poco que fueran, 2 o 3 días, por un lado, y por otro lado, la reducción en todos los países, lamentablemente esto es global, de los fondos para viajes, hacía para muchos colegas prácticamente imposible asistir
en forma presencial. Nosotros propusimos que para todos ellos la participación virtual, pero en el momento de situación de tiempo, no de lugar, pero sí de tiempo, nos permitía considerarlos como presentes, además presentes reales. Además, la posibilidad de conectarse para cualquier otra ponencia, no solamente para la propia, permite también a uno que esté lejos escuchar a otro colega, hacerle preguntas, ponerle objeciones. En otras palabras, y pese a todas las críticas a la virtualidad nos permite una presencialidad virtual que es bastante semejante a la presencialidad física, y aunque, como algunos dicen, no tenemos el brindis, ni las masitas, ni el café, el rico café de Colombia, el tinto de las 10 de la mañana o de la tarde, pero bueno, tenemos la posibilidad de vernos, de interactuar en tiempo real, de presentar nuestros trabajos, de comentar los de otros, y esto es muy importante. De modo que tengo que agradecer no solamente a César, que desde el comienzo estuvo en el proyecto así, porque ya lo veníamos yendo, sino fundamentalmente a las autoridades de la universidad, que cuando se planteaba como solo presencial, tuvieron en cuenta la necesidad de complementar con una gran carga virtual las reuniones. Ahora van a ser todas virtuales. De modo que, como dice César, hay que ver cómo sale. Quiero decir que hemos hecho en la red el año pasado 2 reuniones exclusivamente virtuales. Fueron el Coloquio Nacional de Uruguay, que se hizo todo virtual, y el Intercongreso, que se hizo en Argentina, en Buenos Aires, que también fue todo virtual. La diferencia con este congreso no es organizativo-académica, los requisitos de participación, los requisitos de pasar la evaluación de los trabajos, de presentarlos con anterioridad, una serie de cosas que ahora me gustaría comentar para los alumnos que me escuchan. No solamente eso, sí, eso fue todo igual, pero claro, eran más pequeños. El Coloquio de Uruguay tuvo 20 participaciones y el Intercongreso tuvo 30 o 35. Ahora estamos entre las ponencias de los simposios y mesas, las comunicaciones libres, las sesiones especiales, en cerca de un centenar de bueno, la presentación de libros, los homenajes, en fin, hay muchas cosas que son propias de un congreso, que vamos seguramente a superar las 100 participaciones. De modo que todo esto hace que sea necesario una estructuración de la base virtual que permita la superposición, es decir, las sesiones simultáneas. Lamentablemente, en 3 días no cabe todo esto en sesiones, digamos, plenarias o una sola sesión, como hicimos en las otras 2 reuniones. En todo lo demás es exactamente igual. Las actas de las 2 reuniones salieron casi inmediatamente después, y esto es muy importante porque las personas necesitan para sus informes tener cuanto antes el producido de un congreso. Yo siempre digo que termina un congreso, luego se dan 6 meses para que la gente presente o más su trabajo, luego otros 6 meses para que los evaluadores los evalúen, otros 6 meses o más para que se publique, y el resultado es que se publica a los 2 o 3 años. Y la triste realidad es que a mucha gente no le sirve, porque en casi todos nuestros sistemas las evaluaciones son bianuales y en algunos casos hasta anuales. Entonces, si yo asistí en un congreso en el 2018 y lo puse en mi evaluación o en mi informe del 2019, no puedo volver a poner ese congreso ni la publicación de ese congreso en el 2021 o en el 2022. El sistema no me lo toma. Esto es así para Colombia. Conozco el sistema de Colciencia, yo he trabajado con Colciencias y también en casi todos los sistemas, en el de Argentina, el de México, el de Brasil. Entonces, para nosotros es muy importante que la publicación salga enseguida. También por eso es importante que sea virtual. Las publicaciones en papel no solo demoran en la realización de la impresión, aunque ahora la impresión también se suele hacer muy rápido, pero fundamentalmente tienen una gran dificultad de distribución. Es muy cara la distribución,
no es buena, muchas veces los envíos se pierden, otras veces hay que enviarlos por aduana y las aduanas de cada país tienen sistemas muy exóticos acerca de este tema. En Argentina, por ejemplo, para recoger cualquier paquete, aunque sea con un libro que venga por aduana, la persona destinataria tiene que inscribirse como importador. Imagínense el absurdo. De modo que nadie acepta, obviamente, semejante absurdo que luego lo obliga todos los años a presentar informes por cosas que no hace. En fin, es toda una cuestión burocrática absurda, pero bueno, no es el único caso. Hay otros países en los cuales pasa lo mismo. Entonces, la idea de que haya publicaciones virtuales es muy importante. Por eso yo creo que, a pesar de los temores de César, yo no tengo ningún temor, creo que va a salir muy bien, porque están dadas todas las condiciones. Y si hay algún pequeño defecto, que siempre lo puede haber, está dentro del margen de errores o de accidentes que nos pueden pasar y a ninguno le va a parecer algo deplorable. Es siempre un accidente como cualquier otro, mínimo. Quiero decir también, quiero explicar algo que dijo César, porque algunos creo que no lo han terminado de entender por algunos mails que recibo, no solamente por supuesto no de Colombia, en general, de la red o de otros profesores que no pertenecen a la red. En casi todas las sociedades académicas, el ingreso se produce por presentación de uno o dos socios previos. Estos socios son los que garantizan que la persona que va a ser miembro tenga las calidades académicas exigidas. Así es, por ejemplo, en la Sociedad Internacional de Filosofía Medieval, donde todos los que hemos ingresado, algún amigo nos ingresó. El problema que vimos en América es que la gran dispersión y el gran desconocimiento entre nosotros mismos hace que muchas personas que quisieran participar de la red y que seguramente tienen las calidades, no tienen nadie que los presente. Porque naturalmente si uno no conoce a un colega, nadie quiere arriesgarse a presentarlo y luego quedar mal. Entonces, para muchos latinoamericanos, el ser miembros de la red con esta condición era un obstáculo que queríamos superar. Entonces, desde hace unos 10 años, se nos ocurrió la idea de que para ser miembro de la red, es decir, demostrar que se tienen las calidades mínimas, digamos el título, una dedicación a la filosofía medieval, una mínima trayectoria docente, pero sobre todo dedicación, estudio, un trabajo. La mejor manera de demostrar eso era precisamente presentándose en un congreso, presentar una ponencia, que esa ponencia fuera evaluada, fuera publicado, fuera presentado, discutido con sus pares y evaluado positivamente y publicado. Esta es la condición para ingresar en la red, a la cual sumamos, porque claro, algunos decían hay que esperar 2 años, ¿cuánto tiempo? Sumamos el mismo criterio para los intercongresos que se hacen entre congresos, de modo que todos los años hay una posibilidad de presentar un trabajo en estos dos tipos de reuniones que son formalmente de la red, es decir, son oficiales de la red, mientras que los coloquios nacionales son responsabilidad de los coordinadores nacionales, la red los auspicia, los apoya, pero no los organiza ni se hace cargo de la responsabilidad de su organización. Por lo tanto, tanto en los congresos como en los intercongresos, quienes tienen una ponencia presentada, aprobada y publicada, tienen el derecho de ser miembros de la red. Esto nos obliga entonces a una precisión y a una exigencia que no suele ser habitual en los congresos, pero que sí es habitual, por ejemplo, en las publicaciones. Nosotros no podemos hacer uso de eso porque nuestra revista, fundacionalmente, y esto por pedido de todos los miembros y de los coordinadores, es exclusiva para los miembros. En otras palabras, queremos que la revista sea un lugar donde el miembro pueda tener la posibilidad de que su trabajo sea aprobado con cierta rapidez. Ya sabemos que
En las revistas que dependen de determinadas instituciones hay ciertas preferencias, lamentablemente es así, por determinadas otras instituciones y algunas personas que aparecen sueltas mandando un trabajo a veces esperan 2 y 3 años para la publicación, aun cuando el trabajo sea bueno y sea publicable, sea aprobado. Por esta razón es que tenemos todas estos cuidados. Y quiero decirlo para que se sepa. El sistema es absolutamente objetivo. Ni César, ni yo, ni nuestros colaboradores inmediatos hemos participado en el proceso de evaluación. Tenemos personas amigas, personas muy queridas, otros desconocidos, que no sabemos quiénes son, que no figuran en ningún registro de los que podamos recordar de reuniones de filosofía medieval. En algunos casos parece bastante evidente que es la primera vez que van a participar. Todos son evaluados de la misma manera. Primero han tenido que presentar un resumen. Ese resumen fue evaluado por los miembros de la Comisión Académica. La Comisión Académica del Congreso está formado en parte por miembros de la red, pero sobre todo precisamente por personas ajenas a la red, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Quiero decir que para las comunicaciones libres se presentaron 85 y fueron, como resúmenes, fueron aprobados solamente 63. Quiero decir que a todos los que no aprobaron, o porque el tema no correspondía a medieval, o porque no explicaron bien qué fuente iban a trabajar, o porque no pudieron citar una bibliografía obligatoria mínima que iban a utilizar, estas personas, que pueden ser a lo mejor muy entendidas en otros temas, pero que han confundido la filosofía medieval con el hablar de algún filósofo medieval o poner alguna referencia a un filósofo medieval, bueno, todas estas ponencias han sido rechazadas. Hubo quejas porque algunas personas de las que fueron rechazadas tienen trayectoria académica considerable, pero no en medieval. He tenido que explicar, y lo explico ahora, que la red no es una sociedad de amigos de la filosofía medieval. Es una red de profesionales de la filosofía medieval. Y nuestra obligación como miembros de la red es apoyar a los profesores, investigadores, doctorandos en filosofía medieval. Por eso no podemos hacer pasar por filosofía medieval un trabajo que no es de filosofía medieval, que no está siendo realizado por alguien que se va a dedicar a la filosofía medieval, que es un obiter dicta porque leyó un trabajito, le gustó y quiere hacer un tema. Bueno, estas no son condiciones para participar en estos congresos por las razones que he aclarado. Una persona que participe de este congreso tiene que mostrar que tiene condiciones de medievalista suficientes como para integrar la red y favorecerse con lo que la red le pueda dar. Por ejemplo, la publicación. Nosotros también tenemos una editorial que publica libros, capítulos de libros, o sea, libros colectivos, pero también hay propuestas que estamos considerando para publicar de libros. De modo que todo esto es solamente para miembros. De modo que la condición de miembro exige demostrar que alguien es un medievalista, al menos en un nivel aceptable inicial. Por esto es por lo que hemos tenido estas restricciones. El hecho de hacer un buen resumen tampoco significa que el trabajo sea tan bueno como debe serlo. De modo que estamos en este proceso de evaluación de los trabajos. Y como dijo César, creo que tenemos sobre los 63, recién unos 35 aprobados, pero nosotros tampoco, también quiero decir esto que es importante, no rechazamos in limine un trabajo sin dar una oportunidad. Nuestra idea no es simplemente seleccionar a los mejores trabajos, sino ayudar a los que no son tan buenos a que mejoren. Por eso a todos los que se les objeta un trabajo, se les objeta y se les indica qué es lo que tienen que hacer para que el trabajo sea aceptado. Hay dos categorías, digamos, de estas objeciones. Hay objeciones que son menores,
falta algo, algo no está bien, algún punto, o sobra algo que no tiene que ver con el tema. En estos casos son objeciones para que ese mismo trabajo se rehaga, digamos, se corrija con una modificación que no altera lo sustancial del trabajo. Hay otros trabajos que han resultado, algunos muy pocos, 3 o 4, pero realmente totalmente ajenos, incluso al resumen, y con una falta total de las condiciones de un trabajo mínimamente aceptable de medieval. Estos trabajos han sido rechazados, pero se le da un tiempo para que esa persona lo rehaga en forma total sobre la base de lo que el evaluador le está diciendo. De modo que por esa razón estamos todavía en un proceso de evaluación que esperamos terminar dentro de las próximas 2 semanas, pero yo también espero que en la semana que viene ya vamos a sacar, esto lo hemos conversado con César, un primer programa con todos los simposios, las mesas y los espacios para las reuniones especiales y en las sesiones de comunicaciones de aquellas que ya han sido aprobadas y que están siendo preparadas para la edición. Mi expectativa es que antes de mitad de año, es decir, finales de junio o principios de julio, tengamos las actas y podamos presentarlas. No presencialmente tampoco va a ser posible, pero sí de modo virtual. Quiero decir también que y agradecer que muchos colegas están dando su trabajo, su empeño y sus ideas para mejorar no solamente este congreso, sino pensar cómo ir mejorando los próximos y también pensar en algunas actividades que preparen, por ejemplo, a los alumnos de los últimos cursos o a los recién graduados, para que en el próximo congreso estén en condiciones de presentarse. Algunos evaluadores han observado que los trabajos son muy elementales porque evidencian que es una persona que está o en los últimos años de la carrera de grado o apenas recibido y entonces carece de una metodología de trabajo, por más que haya estudiado, por más que haya presentado alguna tesina de licenciatura, no es lo mismo que presentar un trabajo de resultado para una revista o para un congreso. Entonces, nos parece muy importante a partir de este congreso el elaborar algunas estrategias de tipo docente para apoyar a los jóvenes. Es una gran satisfacción para nosotros, para la directiva, que somos todos seniors, que este congreso tiene una enorme cantidad de gente joven. Esto quiere decir que pese a los malos vientos que soplan para la filosofía medieval en Europa, donde hay solamente de toda Europa 14 cátedras de filosofía medieval en toda Europa. Imagínense la cantidad de universidades en Europa con carreras de filosofía que ya no tienen filosofía medieval. La Universidad Complutense, donde yo me gradué de doctora, me gradué de licenciada y me gradué de doctora, porque hice los cursos en la Complutense de Madrid, hace 8 años que no tiene un seminario de doctorado de filosofía medieval. Algún que otro valiente se anima a presentar un proyecto de tesis de medieval, pero los seminarios obligatorios no los puede hacer en la facultad porque no los hay. Se prefieren otras materias que tienen más ranking, digamos, o más promoción. Hay que decir que las historias de la filosofía, y particularmente la filosofía antigua y la filosofía medieval, tienen dificultades suplementarias a las de cualquier otra disciplina. Hoy sabemos naturalmente que para hacer un mínimo y serio trabajo en cualquier área filosófica hay que manejar 2 o 3 idiomas, ¿no? El propio y otros 2 más, ¿no? Digamos, uno latino y uno sajón. Esto es así como algo que todo el mundo lo entiende. Obviamente también medieval. Pero en medieval, como en antigua, tenemos que manejar además latín, como mínimo, griego, si alguien quiere hacer algo de patrología, y no digamos si se quiere especializar en pensamiento árabe,
tiene que saber árabe, o el pensamiento judío tiene que saber, además de árabe, un poco de arameo, porque claro, hay mucho material que es pertinente, pero no está en árabe. Y el que se quiera especializar en filosofía bizantina tiene que saber, además del griego clásico, que más o menos todos hemos aprendido y que más o menos nos sirve bastante bien para leer Aristóteles, tiene que especializarse en un griego koiné bizantino, que es una lengua que se ha modificado a lo largo de 1000 años y por lo tanto tampoco es tan fácil. De modo que ya hay todas estas dificultades lingüísticas. Además, hay también otra dificultad suplementaria, y es que en muchos casos hay temas interesantes donde uno puede hacer un aporte novedoso, pero los textos originales están en manuscrito. Por lo tanto, es necesario leerlos, poder transcribirlos. La transcripción de manuscritos, la paleografía, es una especialidad muy difícil, muy compleja. Hay muy pocos buenos paleógrafos que se hayan dedicado solo a la paleografía, y naturalmente un filósofo no puede dedicarse solo a la paleografía porque eso es una vida. Es decir, poder ser capaz de leer todas las o una gran cantidad de las letras. Además, generalmente es por tipo de alfabeto, ¿no? Hay una paleografía griega, una paleografía latina, pero la paleografía latina cambia muchísimo desde la época carolingia hasta la época de la imprenta, hasta el siglo XVI. Además, una cosa es un gótico librario, otra cosa es un gótico cursivo, otra cosa es una paleografía de la época carolingia, otra cosa es una paleografía tardo-antigua, de modo que una cosa es un texto escrito en todo en letras capitales, y otra cosa es un letro escrito en gótico cursivo. En fin, con esto quiero decir que eso es un mundo, y esto también hace que la originalidad en filosofía medieval, a través de añadir un texto inédito, tenga una dificultad suplementaria que pocos pueden apreciar en su valor. Hay muy poca gente que aprecia el tremendo esfuerzo que significa estudiar y trabajar en paleografía. Para hacer a lo mejor un aporte de una página o dos se puede estar meses o un año o más, según las dificultades del texto. Esto lo tenemos que entender para promover vocaciones de este tipo de actividades y al mismo tiempo hacer entender a los evaluadores generales lo que significa el esfuerzo de este tipo de cosas. Un artículo que implique una traducción, una transcripción, una traducción, un estudio histórico crítico de un texto medieval, a lo mejor de 3 páginas, es mucho más complejo y difícil que publicar un texto de un comentario o una cuestión sobre un tema de filosofía contemporánea. Tiene dificultades de tipo técnico muy distintas y mucho más fuertes. Otra cosa que quiero decir es que desde la época en que yo comencé, cuando era estudiante y cuando era recién graduado, o sea, hace muchos años, hace más de 40 años, con el tema de filosofía medieval, la filosofía medieval era mucho más cortita, mucho más pequeña. En realidad era casi toda filosofía latina, muy pocos se dedicaban a la filosofía, o digamos, más bien al uso de los árabes o de los hebreos en la filosofía latina, pero como especialidad a la filosofía árabe o judía eran muy pocos, y en Europa, en América prácticamente no lo sabía. En filología, por ejemplo, en casi todos nuestros países no había semíticas. Y griego, si bien sí, todos estudiábamos griego, era, como digo, un griego clásico, sobre la base del era Cicerón, perdón, sobre la base del era Aristóteles o Platón, así como leíamos como latín clásico a Cicerón. Enterarnos de la diferencia entre Cicerón y el lenguaje latino medieval fue muy importante, porque si bien es cierto que la construcción sintáctica de Cicerón es muy compleja, la realidad es que el tipo de latín y el tipo de palabras y el tipo de ideas que significan las palabras en el latín medieval, sobre todo si es un latín técnico como el de la filosofía, el de la teología o el de las ciencias,
es muy distinto, entonces requiere una tarea suplementaria. Lo mismo pasa con el griego. Entonces, estos son cuestiones que también hay que entender. En aquel momento, como digo, era pequeño. Luego se fue ampliando. Apareció este problema del hebreo, del griego koiné, del griego bizantino. Se amplió la amplitud temática y la amplitud geográfica. La idea de la translatio artium, o sea, de esa transmisión de conocimiento desde Siria hasta Europa Latina, que en mis tiempos se estudiaba solo como un apéndice para explicar cómo es que se leía Aristóteles a través de las traducciones que hacían en España los traductores de Toledo, pero no se tomaba en serio el aspecto temático importante de la continuidad entre todo ese enorme mundo receptor de la filosofía griega que se dio en Medio Oriente, fundamentalmente en lengua árabe, y su traslación, translatio, a Occidente. Hasta los estudios y la postura muy fuerte en este sentido de Land Delivery era un tema que casi no se consideraba, pero desde hace 20 años este tema se tiene que considerar, por lo cual la filosofía árabe, la filosofía judía, la filosofía bizantina han dejado de ser un apéndice, un eco de la filosofía clásica en latín, para transformarse por derecho propio en una rama de igual importancia dentro del marco de la filosofía medieval. Paralelamente a eso se ha dado otro proceso, que es el estudio de la importancia de la continuidad de la filosofía escolástica medieval en la escolástica de la modernidad. También una problemática que tiene que ver con el sesgo con el cual se encaró tradicionalmente la historia de la filosofía moderna. La historia de la filosofía moderna en algunos casos incluía la filosofía renacentista, en otros no, pero más o menos lo propiamente moderno empezaba con Descartes. Y jamás se estudiaba a filósofos escolásticos, y cuando obviamente se tocaba a Suárez, filósofo que no puede omitirse naturalmente, era casi como que se obviaba que era un escolástico cuyo enfoque metafísico, por más que lo hiciera con un estilo moderno, reproducía las problemáticas propias de la metafísica del siglo XIV, es decir, medieval. De modo que también este sesgo ocultó la importancia que tuvo la filosofía escolástica, porque en realidad fue la filosofía que se enseñó en las universidades y es la que aprendieron todos los filósofos, aunque después siguieron su camino, pero siguieron su camino sobre la base de lo que habían aprendido con los textos de los medievales. Y entonces, entender a Descartes como alguien que se puso el sombrero de filósofo un día y salió con su duda metódica como una novedad absoluta, o entenderlo como un continuador de los problemas que ya le habían enseñado los jesuitas en el colegio donde estudió, es algo muy diferente. Entender a un Kant, más aún, entender a un Heidegger, sin darnos cuenta que la importancia que ellos dieron a los estudios que hicieron, aunque no eran medievalistas, sobre autores medievales, influyó en su filosofía, es también un problema que deriva de no haber entendido la importancia de la filosofía escolástica de la modernidad, lo que se llama la segunda escolástica, y de la neoescolástica que surge a finales del siglo XIX y que es contemporánea de todas las grandes filosofías del siglo XX. Los medievalistas entendieron esto y teniendo en cuenta que quienes se dedican a la filosofía moderna en general no son medievalistas y por lo tanto les cuesta mucho vincular estos textos publicados en los siglos XVI, XVII y XVIII con los textos medievales que no conocen bien, la filosofía medieval ha pasado a poner como un apéndice suyo, pero con continuidad, la filosofía escolástica de la modernidad, que se llama segunda escolástica o escolástica moderna.
Y aquí es donde entramos nosotros los americanos, porque en América, desde la fundación de las primeras universidades a mediados del siglo XVI, la filosofía que se enseñó era la escolástica. Y nosotros tenemos en América 3 siglos de producción filosófica, lo que pasa es que es escolástica. Entonces no tenía lugar. Es por eso que los que nos dedicamos a estudiar estos textos teníamos muchas dificultades para ubicar dónde íbamos a situar nuestro estudio. En algunos casos se aceptaba la época colonial como parte de la historia del país, en otros casos no. Incluso en Argentina había una gran diversidad. Algunos decían que sí, otros decían que no. Algunos consideraban que la independencia política era un equivalente a la independencia filosófica. Entonces, esto también sucede en Colombia, ¿no es cierto? En México hay posiciones al respecto, tanto en la ciencia como en la filosofía. De modo que el hecho de que la filosofía medieval aceptara por derecho propio la filosofía de la modernidad escolástica, nos permite a los americanos poner en este rubro lo que llamamos filosofía colonial, que es escolástica colonial. Y entonces nos permite trabajar en un área que se ha transformado en independiente, en propia, es una especialidad. Y yo sostengo precisamente, y he trabajado en los últimos 10 años, en la línea de justificar epistémicamente la categoría filosofía colonial o escolástica colonial como una categoría historiográfica, así como escolástica o como neoplatonismo medieval o como agustinismo medieval son categorías historiográficas. De modo que este es un tema que la red ha tomado con particular interés precisamente porque es latinoamericano. Queremos promover los estudios de escolástica colonial, lo cual no es fácil. No es fácil porque mucho material está inédito, hay muchos lugares que tienen documentación, o se supone, se presume con mucha verosimilitud que tienen una documentación bastante importante, pero no sabemos dónde están, no están asequibles, no están catalogados, no están disponibles. Precisamente César hizo referencia a una distinción que me dio el gobierno de Colombia a través de ICETEX a la excelencia científica, fue precisamente por mi trabajo con los manuscritos de Colombia. Y acá tengo que decir que como era muy difícil que tanto en CONICET como en Conciencias se hiciera un proyecto, porque fue un proyecto CONICET Conciencias, ¿no? Financiado por ambas partes para mi venida y mi trabajo en Colombia, que lo hiciera para la filosofía, se lo hizo para las ciencias. Por eso los manuscritos con los que trabajé, unos 70 manuscritos, eran de fuentes para la historia de las ciencias exactas, porque auspició esto y gestionó esto a la Academia de Ciencias Exactas de Colombia. Entonces fueron manuscritos de física, de lógica y de matemáticas. En Colombia hay una cantidad bastante significativa, ¿no?, de manuscritos. No digo que los he revisado todos, pero bueno, podría decir que un 90%. México es un centón. México tiene más de 3.000 manuscritos, que de a poco voy más o menos estudiando. Hay que agradecer a una persona que es un miembro honorario de nuestra red, precisamente por esto, al doctor Walter Redmond, porque él, hace muchos años antes que nosotros comenzáramos a trabajar, por los años 60, hizo una investigación muy exhaustiva en repositorios de toda América, y en el año 72 logró publicar un libro que contiene un catálogo de unos 4.000 manuscritos de filosofía, ¿no? Cuando yo mencioné los 3.000 de México, y se incluyen los de teología y los de derecho, ¿no? De modo que, pero casi todos los que uno ha ido conociendo están en Redmond. Son relativamente pocos los que uno ha ido encontrando después. Yo encontré algunos, el profesor Mauricio Bouchot encontró otros, pero no son muchos. Con esto quiero decir que nosotros teníamos ese incentivo, pero no teníamos un locus académico donde
Ahora lo tenemos. Y yo creo que para mí fue muy importante, no solamente el premio, ¿no? Que desde luego siempre es un honor, sino fundamentalmente el apoyo de Colciencias, porque el propio CONICET no estaba muy convencido de la importancia del estudio de manuscritos coloniales. Yo lo hacía para Argentina, pero como además hacía filosofía medieval y trabajaba con manuscritos medievales del siglo XIII, entonces, bueno, una cosa pasaba en el conjunto. La primera presentación no fue considerada positivamente por CONICET como tema para firmar un acuerdo con Colombia, y fue la decisión del vicepresidente de Colciencias, que comprendía la importancia porque él también estudiaba temas de ciencia colonial, entonces que insistió, y bueno, el CONICET cambió de idea y se pudo hacer ese trabajo. Han seguido otras instituciones. La Javeriana tiene un grupo que estaba trabajando muy activamente, lamentablemente ahora está un poco parado. Yo insisto mucho en que hay que continuar con esas transcripciones, porque es una tarea de muchos, no es una tarea que podemos hacer unos 2 o 3 personas. De modo que Colombia, creo yo, se ha convertido en un eje, en un centro de estos estudios de escolástica colonialis, por derecho propio, ¿no es cierto? Porque tiene fondos. Por ejemplo, México tiene pocos, sus manuscritos han sido destruidos en el Archivo Nacional en la Guerra del Pacífico. Argentina tiene pocos, porque nosotros no hemos tenido muchos centros, hemos tenido uno solo, de modo que tiene pocos. Los otros centros conventuales en realidad también eran pequeños. Chile también tiene pocos. Pero Colombia tiene más, tiene una cantidad crítica, pero sobre todo los colombianos, las instituciones colombianas, empezando por Colciencias y continuando por otras universidades, han tenido el proyecto de ocuparse de los manuscritos coloniales, algo que lamentablemente no hemos conseguido todavía en México. Pero bueno, el tiempo dirá si es posible ampliar también el interés a los manuscritos mexicanos. Con los manuscritos colombianos y con algunos otros también tenemos la satisfacción de que en este congreso va a aparecer un manuscrito de Brasil por primera vez. El doctor Walter Redmond se quedó muy contento cuando se lo comenté. De modo que creo que sí, que este congreso de alguna manera marca un hito en doble sentido. En primer lugar, por la gran cantidad de gente nueva que tiene, mientras que hasta el Congreso de México, en general, casi todos los que participaban eran los conocidos y los seniors. Aquí han aparecido una cantidad de gente nueva, y esto permite afirmar que en América Latina hay una generación de recambio en filosofía medieval, a la cual hay que formar. Ese es el tema, ¿no? Y lo segundo es que los temas se han diversificado en cuanto a que hay trabajos muy técnicos de filosofía árabe y de filosofía colonial. Dos áreas que queremos promover, y esperamos poder promover también las de filosofía bizantina, que por el momento todavía es muy floja. También lo es en la internacional, de modo que no, tampoco es para desesperarse, pero la realidad es que todavía nos falta bastante. También creo que el hecho de que haya muchos estudiantes inscriptos y para los cuales vamos a presentar, no solamente para los que ya están inscriptos, sino para otros de otros países, un proyecto académico para estudiantes, bueno, ayude a la motivación para vocaciones tempranas en filosofía medieval. Bueno, creo que eso es todo lo que ustedes podían esperar, como me decía César, que hablara del Congreso. Bien, profe Celina, wow, digamos que hemos puesto bastante atención, ¿no? Particularmente de tu presentación. Digamos que acá el profe César
es el profe, digamos, que en esta área de la filosofía medieval nos lleva a la orientación, ¿no? Digamos que en este evento también tenemos pensado en el evento de ahorita la posibilidad de pronto de que algunos estudiantes o profes puedan hacer alguna pregunta, ¿no? Después de tu presentación. Te comento pues que en este grupo tenemos una gran cantidad de estudiantes de pregrado, del pregrado de nuestra pregrado de filosofía. Y digamos, con lo que tú nos dices de la riqueza que podemos tener o que tenemos acá en Colombia de la filosofía medieval, digamos, seguramente nos van a preguntar, profe, ¿dónde podemos investigar? ¿Cierto? Seguramente trabajos de grado. Entonces, no sé si puedas comentarnos un poco, digamos, seguramente ya quedaron interesados y van a participar en el Congreso. De hecho, ya nos escriben por acá en el chat que para participar, ¿cierto? Entonces, digamos, ese tránsito, ¿cierto? De ser estudiante, autores, ¿cierto? ¿Qué autores, dónde buscamos? No sé si nos puedas comentar un poco acerca de eso, un poquito más detalle. Quisiera decir una cosa. Por supuesto, encantada si hay preguntas. Prefiero que las digan de viva voz, pero bueno, si están por el chat también puede ser. Pero quisiera decir que me parece que lo importante es que todas las instituciones académicas le den un lugar a la filosofía medieval, aunque sea un lugar pequeño, en el grado me refiero, ¿no? Te estabas refiriendo al grado, ¿no? La Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, no tiene filosofía medieval. Las razones que aducen es que, bueno, los alumnos pueden cursar en la Javeriana, que tiene una muy buena cátedra de filosofía medieval. Pues, no dudo de que naturalmente la cátedra de la Javeriana es muy buena y que puede asumir y absorber los alumnos de la Nacional. Pero no ese es el caso. Un alumno de la Nacional tiene que tener un curso en su universidad, sin perjuicio de que como complemento para mejorarlo vaya a otra universidad que tiene un peso mayor académico en esta disciplina. Pero, por ejemplo, un seminario, aunque sea optativo, esto lo hemos planteado justamente con el doctor Redmond y con Guerra Rubio, que es un colombiano que trabaja en España, pero que estuvo con un proyecto justamente de la Translatio Artium en el año 2018 en Bogotá, con una actividad o una serie de actividades que incluían la Biblioteca Nacional, la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana. Estuvimos, digamos, por parte de los que trabajábamos, porque eran otros temas, no solamente filosofía, ¿no? Sino otras disciplinas. Por filosofía estuvimos, y se pensó en lógica, porque parecía lo más novedoso, interesante, el doctor Walter Redmond y yo. Hemos discutido bastante y hemos hablado bastante sobre este punto, ¿no? La idea que es importante que los alumnos en su universidad tengan, aunque sea un seminario optativo. Bueno, un seminario optativo puede tener de pronto 5 alumnos, qué sé yo, pero son 5. No es una cuestión de número, es una cuestión de presencia. Ahora que hay cursos virtuales, es más fácil. Incluso también se puede contratar o pedir a un profesor de la Javeriana o a un profesor de la Santo Tomás. No hay unas razones válidas para no poner filosofía medieval en la Universidad Nacional. No hay razones válidas académicas. Sospecho que hay otras razones, conozco la Nacional, he trabajado y he dado también clase en la Nacional, creo que hay razones de tipo ideológico que se vinculan un poco con la idea de que la filosofía medieval es la filosofía de los clérigos, cultivada por clérigos, lo cual no es así.
Hace años, en el año 2008, en un congreso de filosofía medieval de latinoamericano que se hizo en Buenos Aires, hubo una mesa redonda sobre la enseñanza y investigación, pero sobre todo la enseñanza y el futuro de la filosofía medieval, cuando estaban todavía, digamos, sin ponerse en vigor, pero ya para ponerse en vigor en el 2010 los acuerdos de Bolonia, y ya sabíamos que los acuerdos de Bolonia iban a reducir mucho las humanidades, dentro de las humanidades la filosofía, y dentro de la filosofía las historias de la filosofía, entre ellas la medieval. Uno de los profesores, un argentino, que fue invitado para dar su opinión, dijo una cosa muy interesante, que él sentía o presentía que todavía seguía en muchos funcionarios o gestores de las ciencias y de la investigación académica, universitaria o institucional en consejos de investigación, todavía seguían con ese preconcepto de que la filosofía medieval es cosa de curas. Y que son los curas los únicos que le enseñan, porque como es una filosofía muy mezclada con la teología, entonces, bueno. Entonces él decía, yo me siento una persona muy mayor, ¿no? Ya en aquella oportunidad, estoy hablando de hace más de 10 años, ya tenía casi 80 años, él dijo, yo me siento muy feliz de poder decir que yo he transitado esa época en la cual, cuando yo era jovencito y estudiaba, esa época en la cual los profesores de filosofía medieval, incluso en universidades nacionales laicas, eran todos curas, porque ningún laico quería estudiar porque le parecía que no, porque qué sé yo. Pero ahora no, ahora es a la inversa, decía él. Por lo menos en Argentina son muy pocos los sacerdotes o los religiosos que enseñan filosofía medieval. Somos todos independientes, somos todos laicos. Entonces esa prevención tiene que caer. Lamentablemente no ha caído en todas partes. Y creo que en algunas universidades, de alguna manera inconsciente, sigue ese preconcepto. Bueno, si la Javeriana, que es una entidad religiosa, da bien la filosofía medieval, que vayan ahí los que quieran hacer filosofía medieval, como si la filosofía medieval fuera teología. Entonces, bueno, vayan a la facultad de teología. No es así. Esto me parece muy importante. Eso lo quiero destacar. Por eso felicito a la Universidad de Distancia, porque no cae en este estereotipo. No quiero decir que haya otras universidades que caigan, ¿no? Pero señalo la nacional porque es una discusión que hemos tenido, una discusión que no se zanjó con nada, porque evidentemente son posturas que exceden a lo que pueda decir un medievalista, por reconocido, invitado que sea, y por más que lo hable desde su posición de extranjero, o sea, sin tomar partido por las cuestiones internas. Yo creo que hay una cuestión interna de cómo se ve la filosofía en la universidad. El otro caso que conozco, el caso de la Universidad Complutense, donde yo estudié. En la Universidad Complutense hubo un momento en que se puso, o sea, hubo el proyecto de poner la filosofía medieval como una optativa que podía cursarse esa o filosofía del género. Filosofía del género, una disciplina muy nueva, donde se charla mucho. Yo también he transitado, he estudiado el tema, he hecho trabajos sobre filosofía de género, tengo estudios sobre eso, tengo un libro sobre eso, pero soy consciente de que dentro de una cátedra es una especie de escolástica muy chiquitita. Digo escolástica porque la gran cantidad de peleas internas en el feminismo filosófico ha llevado a que en estos momentos, o mejor dicho, no tanto en estos momentos, pero hasta hace 10 años, se había transformado en una especie de escolástica con un estilo alambicado sobre cuestiones que no le interesan a la filosofía como tal, ¿no? Que no son cuestiones grandes, importantes, no es una cuestión acerca, como se ha trabajado después y como se está trabajando ahora por el tema transgénero, en qué consisten los sexos desde el punto de vista ontológico. Existen los sexos, ahí eso es un tema, reconozco que eso es verdaderamente es importante, pero de pronto discutir si fulanita de tal está acertado o no cuando critica a sutanita de tal, ninguna de las cuales son grandes, pues si dijéramos, bueno, una qué sé yo, una Redmond, una Redford o una Mary Daly, bueno, pero no, hay otras que son muy
figuras muy secundarias, y de pronto se dictaban seminarios sobre eso, parecía un autobombo. Fue una cosa muy discutida y muy terrible. Y los medievalistas no lograban hacerse entender. Fue una cosa muy dura, ¿no? Entonces yo creo que desde el propio seno del medievalismo tiene que salir la convicción de que tenemos algo que decir. No para centrarnos en el pasado, sino porque esos problemas son problemas filosóficos que nos atañen, y que el investigar lo que han dicho otros nos impide al menos caer en ciertas repeticiones, errores y cosas intrascendentes en que muchas veces terminan cayendo todos estos nuevos intentos. Algunos son muy serios, indudablemente, pero otros no lo son tantos. El tema ambiental, por ejemplo, el de la filosofía ambiental, es otro de los temas. De decir, hubo filosofía, ecofilosofía en la Edad Media, no hay tal cosa. Lo que hay es una preocupación análoga en el medioevo y en la actualidad por el conjunto de los seres que nos rodea en la Tierra y en el cosmos. Y eso nos permite transitar algunos temas desde el medioevo hasta la actualidad en cuanto tienen de análogos, pero no caer digamos, en cronismos. Bien, esto era lo que quería decir, y ahora no sé si hay alguna pregunta o... Bien, pues nos enviaron una pregunta por YouTube sobre alguien que nos está siguiendo en la transmisión, sobre si además de las recomendaciones de los dos miembros de la red, se necesita, digamos, tener algún grado académico específico para poder pertenecer a la red. Y un segundo tema, pues que, digamos, en lo particular me interesa, es que, pues, acá en Colombia hemos visto la influencia que tuvo la escolástica radical en el proceso de independencia. Sin embargo, pues ahorita tú me abres un poco más el panorama, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo sí quisiera, digamos, en torno ya a la filosofía medieval, ¿cierto? Bueno, son dos preguntas muy diferentes. La primera, mucho más rápido y fácil. Sí. Le comento que lo que se necesita para ser miembro de la red es tener un título de grado, o sea, ser licenciado como título, ¿no? Porque esa era la pregunta. Para ser miembro pleno. Y como dije antes, participar en un congreso o en un intercongreso con una comunicación que evidencie que la persona es un investigador en filosofía medieval, aunque sea principiante. Los alumnos, así como las personas que no han participado en un congreso ni en un intercongreso y por lo tanto no pueden tener categoría de miembro pleno, pero han participado, por ejemplo, en un coloquio nacional, tienen la categoría de miembros adherentes. Los miembros adherentes tienen algunos derechos. El derecho fundamental es que pueden publicar en la revista. Un miembro adherente puede publicar en la revista. Pero un miembro adherente, por ejemplo, también puede presentar un capítulo para un libro. O sea, la parte de publicaciones básicamente es la que se abre para los miembros adherentes. Obviamente, si una persona nosotros no tenemos la categoría de estudiantes para las publicaciones. Si una persona es un estudiante y quiere presentar ha participado, por ejemplo, en un coloquio y quiere presentar para participar en la revista, tiene que hacer un trabajo de calidad, como si fuera un graduado. No tenemos la categoría de alumnos en la revista. Esto lo quiero aclarar porque a veces, bueno, yo puedo presentar, soy un alumno, sí puedo presentar, si es miembro adherente, pero tiene que cumplir con los mismos requisitos que un graduado. Esto por una parte. En cuanto a qué otras calidades, bueno, una cosa que sí omití decir y lo digo ahora, para continuar en la red se necesita, como requisito de permanencia,
tener una actividad para ser miembro pleno, ¿no? Bueno, y también para ser obviamente miembro adherente, pero el miembro adherente es más fácil, de modo que es más fácil también recuperar la calidad. Pero hay que tener una actividad dentro de la red, en cualquier actividad de la red. Puede ser una mesa, puede ser un coloquio, puede ser la presentación en la revista, puede ser hasta una reseña en la revista, pero haber participado a lo menos una vez en cada 2 años, o sea, de un congreso a otro congreso, en una actividad de la red. Por eso es que la lista de miembros plenos sale antes de las elecciones o la asamblea que se hace cada 2 años. Los miembros plenos pueden votar, los miembros adherentes no. Pueden ser elegidos como coordinadores nacionales, por ejemplo, o para cualquier otro cargo en la red, como por ejemplo ser consultor, ser coordinador de una actividad, y sobre todo se puede ser un miembro evaluador de los que están extra red, que no tiene que ver con las categorías, pero si es un miembro de la red, tiene que ser un miembro pleno. No puede ser evaluador, un adherente, aunque sea una persona muy reconocida. No sé si me explico. Una persona puede ser muy reconocida, pero nunca asistió a un congreso, y entonces, bueno, no es miembro, entonces no puede ser, no puede ser, por ejemplo, director de una publicación. Eso queda reducido a los miembros plenos. Bueno, esto es más o menos la respuesta, me parece, ¿no? Si hay alguna otra inquietud, me la dicen. Con respecto al tema planteado, quiero decir que es uno de los grandes temas que están en estudio en filosofía política de la modernidad. ¿Qué tanta importancia tuvo el pensamiento escolástico en la generación de un pensamiento de tipo independentista, pero también, podríamos decir anteriormente a eso, de tipo más autonomista? Por ejemplo, la importancia o la relación entre la escuela de Salamanca y los movimientos comuneros en España, que son los que lograron todos los derechos que tuvo el vecino, como se decía en aquel momento, el vecino de una ciudad representado en el cabildo. Sobre la importancia de la escolástica y sobre todo el pensamiento de Suárez, pero también eventualmente el de Victoria, etc., hay diversas teorías. Hay una teoría que en Argentina fue sustentada muy fervorosamente por Guillermo Furlong y desde una perspectiva más yanqui, más norteamericana, por Thirst, que sostiene un influjo de la escolástica muy fuerte. En el caso de Furlong habla del pacto social de Suárez y no el de Rousseau, y en el caso de Thirst, el caso de los cabildos. La idea de que en realidad esta institución de la cual surgen la independencia americana, porque surgen los cabildos, no es militar. Lo militar viene después. Lo militar viene lógicamente porque además los militares estaban también representados en los cabildos, pero no es un golpe militar, ni tampoco es un golpe de nobles. No es que vino un noble y lo sacó al virrey. Básicamente son movimientos independentistas de los cabildos. Esto tiene una larga trayectoria europea, sobre todo española, castellana. La Revolución de los Comuneros fue un hito que puso en entredicho cierta política, digamos, de tipo centralista que había llevado Carlos V o Carlos I, un poco por tradición, pero fue el primero en darse cuenta que ahí no funcionaba. Y los cabildos en América, naturalmente, tuvieron muchísima más independencia. Esto está muy estudiado en México. Este es un tema para estudiar, es un tema que está controvertido. No es fácil,
porque yo diría que después de tantos siglos las cosas están muy mezcladas, ¿no? Y que el pensamiento de los criollos independentistas es un mix, ¿no? Tampoco se puede decir, me parece que exageran estos hispanófilos en que en realidad no se ocuparon para nada ni de la Revolución Francesa, ni de la independencia norteamericana. No, no es así. Realmente sí. Y la prueba de que eso existía está en algunos manuscritos posteriores a la Revolución Francesa, pero anteriores a 1810, acá yo he estudiado uno o dos en el Río de la Plata. No son manuscritos de clases propiamente dicho, sino más bien para el estudio de algún grupo de frailes o de laicos que asistían a algunas reuniones así de tipo cultural o filosófico con frailes, que era una cosa bastante común. El hecho de que permanentemente están negando y cuestionando las tesis de Rousseau, están indicando que las tenían y las leían, ¿no? Es al revés. Cuando uno encuentra que está muy citado un autor suspecto y criticado, bueno, eso es porque en realidad era importante. Yo he estudiado en América, por ejemplo, el caso de la introducción de las teorías de Newton. El hecho de que casi todos los profesores, la mayoría de ellos para negarlo, ¿no? Porque por diferentes razones no querían aceptar las teorías newtonianas, pero todos se sienten obligados a hablar, es porque evidentemente era un tema que no se podía soslayar, era un tema heredado. Entonces yo creo que sí, es importante y hay que trabajar en eso. Hay otras visiones. En estos momentos yo estoy dirigiendo la tesis doctoral de un uruguayo que está interesado en estudiar en la Universidad de Charcas. Yo me alegro porque la Universidad de Charcas no es muy estudiada, pero sin embargo la Universidad de Charcas, en ella estudiaron casi todos los criollos que participaron en los movimientos independentistas de los países que hoy son Uruguay, Argentina, Chile, algunos de Perú y Bolivia. Entonces es una universidad que vale la pena estudiar más de cerca. La hipótesis de esta persona es que hay una cierta continuidad, sobre todo en el tema de la dignidad de la persona, la dignidad del indio, y junto con el indio el mestizo, ¿no? El criollo mestizo, el pensamiento de la Escuela de Salamanca y, bueno, básicamente el más conocido, que es el de Vitoria, pero no solamente el de Vitoria. Quiero decir que sí, es un tema que está en el tapete. Es importante. Y sería bueno que haya personas en la red que lo estudien, porque es parte de la escolástica colonial y después de todo el pensamiento, aunque expuesto de una manera más moderna a finales del 18, cuando estudiaron los criollos independentistas, era un pensamiento escolástico, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina, el año pasado se conmemoraron los 200 años de la muerte del general Manuel Belgrano, que es el creador de la bandera nacional y uno de los fundadores de la patria, digamos así, junto con San Martín. Una de las cosas que se habló y se discutió siempre eran las ideas muy modernas de Belgrano en muchos aspectos, como por ejemplo en economía. Tenía ideas muy modernas. Pero nunca quedaba en claro si era rusoniano, si era, algunos decían que en realidad había como se tuvo en Inglaterra, que era un partidario de los que llamaban libertinos ingleses. Yo hice un estudio de algunas de las cosas que dice Belgrano en su correspondencia, y encuentro que muchas de las ideas que él expone, y en alguna en su autobiografía, etcétera, en realidad son ideas que él estudió en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires con un profesor que era un escolástico. Lo dice de otra manera, naturalmente, pero un escolástico. Entonces, claro, cuando uno habla de estos criollos independentistas, que es un tema que a todos nos interesa porque se parecen mucho entre sí, hay que ver que es un mix, ¿no? Una persona podía tener ideas políticas muy avanzadas, podía tener ideas económicas muy avanzadas, pero por ahí en moral o en otros temas de otro tipo filosófico, ¿no? Por ejemplo, el tema religioso, y bueno, era un escolástico.
porque así había sido formado. Entonces, esta formación escolástica que subsistió hasta después de 1810, subsistió hasta en toda América, hasta la reformulación de los programas universitarios después de 1850, más o menos, a grosso modo, en casi toda América, nos está diciendo que la escolástica ha tenido en América una tradición muy fuerte, tal vez proporcionalmente más fuerte que la que tenía en Europa, incluso, ¿no? En España. De modo que sí, coincido en que es importante, ¿no? Y bueno, pero vamos a ver si hay vocaciones. Bien, como estamos también en la otra plataforma, me envían una, voy a leerla. ¿Por qué la relevancia o preponderancia de Tomás de Aquino en el estudio sobre la filosofía medieval, cuando el ¿Cómo? No pensamiento entendí de bien. Francisco Suárez tiene mayor... No entendí bien. Ok, va a arrancar de nuevo. A ver. Vale, tranquila, voy a... Ok. ¿Por qué la relevancia o preponderancia de Tomás de Aquino Ajá. en el estudio de la filosofía medieval, cuando el pensamiento de Francisco de Suárez tiene mayor trascendencia en los siglos XVII y XVIII en el pensamiento de la filosofía política de Hobbes, Locke y Rousseau? Bueno, muy bien, no había entendido lo de Tomás de Aquino, por eso es que no entendía bien la pregunta. Bueno, en primer lugar hay que decir varias cosas a esta pregunta. La preeminencia de Tomás de Aquino como filósofo más importante en la filosofía escolástica es un constructo histórico. Nosotros tenemos esa idea porque se fue afianzando a medida del paso de la modernidad y sobre todo por la imagen que dio León XIII cuando convocó a seguir la doctrina de Tomás de Aquino para el resurgimiento, la reformulación de los planes de estudio en los institutos religiosos. Creo que esto nos ha llevado a un sesgo equivocado en la valoración. Sin duda, Tomás de Aquino fue una figura importantísima en el medioevo, pero de ninguna manera fue la única y de ninguna manera fue preeminente en forma absoluta, sino entre los dominicos. Durante toda la modernidad, la segunda escolástica discutió mucho las doctrinas de Tomás de Aquino. Y si vamos a mirar la cantidad de profesores que eran tomistas y los que no lo eran mucho más los que no lo eran. Y siquiera en teología hay una cosa que no suele decirse. En el Concilio de Trento, Tomás de Aquino no fue la autoridad principal como a veces la gente cree. He leído algunas veces que el tomismo se impuso con Trento. No, leyendo las actas de Trento se cita muy pocas veces a Tomás de Aquino. Incluso los miembros no eran una mayoría de tomistas, ni mucho menos los padres conciliares. Entonces creo que en esto hay una construcción que viene después. Sí, hay una gran eclosión de pensamiento, de literatura tomista a partir de 1870, y eso nos lleva, y por supuesto sí, también en parte, obviamente un poco antes, ¿no? 1850, 60, y esto nos lleva a pensar que ha sido así durante toda la modernidad, y no es así. Entonces, creo que esto hay que mirarlo con más parsimonia. Sin duda, Tomás de Aquino es uno de los autores más estudiados en filosofía medieval, precisamente por esta imagen, ¿no? Es decir, por esta concepción heredada a la que yo hacía referencia de mi colega, de que era una cuestión de cura, y entonces, bueno, estudiaban a Tomás de Aquino. Estudiaban uno solo, Tomás de Aquino, entonces lo enseñaban y eso. Yo lamentablemente así tuve, aunque no era un clérigo, pero tuve un profesor de filosofía medieval que si hubiera sido por él yo hubiera desistido de la filosofía medieval. Pero tuve otros profesores que, sin ser medievalistas, me mostraron la importancia de la filosofía medieval. Personalmente considero que un Escoto es un autor tan importante, un Occam es mucho más importante en la historia de la filosofía. No hay ninguna duda que el pensamiento de Occam, como dijo Ortega, si vamos a mirar la teoría del conocimiento, hay tres posiciones. Una, el realismo platónico,
otra el conceptualismo aristotélico, y la tercera gran posición, y no hay otra, es el nominalismo de Occam. Entonces, señores, acá hay tres filósofos equivalentes, esto lo decía Ortega, y lo decía, digamos, mirando desde una perspectiva que no era escolástica. El hecho de que Occam ha sido reivindicado por toda la filosofía analítica, que es una corriente importantísima de la filosofía contemporánea, es uno de los pocos filósofos que por cuenta propia fue estudiado por gente claramente no solamente antirreligiosa o agnóstica, sino también antiescolástica. Entonces, atención con esto de, creo que, claro, hay una tendencia, porque hay mucha bibliografía, las obras de Tomás son asequibles, entonces, bueno, en el Congreso tenemos una gran cantidad de ponencias sobre Tomás de Aquino, como era de esperarse. Pero, curiosamente, también ahora, en la actualidad, hay un resurgimiento muy importante de la filosofía de Agustín. Y no desde el ámbito religioso, atención, mientras que todavía la de Tomás de Aquino en una buena medida sigue siendo el objeto de estudio de la orden, no es que los agustinos hayan hecho resurgir a su maestro, es, digamos, por cuenta propia. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos del pensamiento de Agustín que empezaron a ser revalorados con Heidegger, es decir, con el existencialismo. Y luego, mucho del pensamiento de Agustín sobre el lenguaje con el giro lingüístico. Es decir, mucho de lo que escribió Gadamer ha ayudado mucho a esta recomposición del lugar de Agustín en la historia de la filosofía. Y no de la filosofía cristiana, de la filosofía sin más. De modo que también nosotros tenemos, como consecuencia de esta tendencia, una enorme cantidad de ponencias sobre Agustín. Ahora, la pregunta del oyente, cuando en la modernidad es mucho más importante Hobbes, etcétera, esto también hay que mirarlo con cierta parsimonia. Yo he trabajado mucho en textos académicos, o sea, los apuntes de clase, diríamos. Hobbes se enseñaba muy poco a nivel, y no solamente de los escolásticos cristianos, católicos, donde era obvio, ¿no? Porque Hobbes no era católico. Tampoco entre los luteranos o entre el escolasticismo de los protestantes, que es un escolasticismo tan bueno y tan cuidadoso como el de los católicos, ¿no? Es decir, esto lo están estudiando muy bien los alemanes, ¿no? No me voy a poner yo a competir con ellos, pero lo puedo decir por lo que he estudiado, ¿no? Lo que he podido leer. Hobbes es un filósofo un poco como Spinoza, es un outsider desde el punto de vista académico. Pero en la medida en que su filosofía influyó en el pensamiento político de los gestores de la política, sobre todo inglesa, pero no solo inglesa, y de los libertarios ingleses y luego de los franceses, entonces naturalmente Hobbes empezó a ser citado. Curiosamente, yo he encontrado citas de Hobbes en temas o con una orientación tan ortodoxa que era el último lugar donde a uno se le hubiera podido ocurrir que se iba a citar a Hobbes. Sin embargo, se lo cita. Quiero decir, Hobbes es citado porque es un filósofo, como se cita Leibniz, como no se cita Spinoza, por ejemplo. ¿Por qué no se cita Spinoza? Porque Spinoza fue un autor olvidado en la medida en que los propios judíos lo condenaron y los cristianos no se ocuparon mucho de él porque su pensamiento religioso era complicado y no se sabía muy bien para muchos en dónde estaba parado. Es un pensamiento difícil, ¿no? Es un pensamiento mucho más profundo que el de Hobbes, ¿no? Indudablemente mucho más complicado. Hoy está siendo reivindicado Spinoza en muchos aspectos que antes no era casi tenido en cuenta. Pero tampoco es que Hobbes fuera tan importante. Si uno mira, por ejemplo, obras de autores en general ingleses o franceses
o holandeses, es decir, de los Países Bajos, ¿no? Flamencos, sobre temas políticos, temas de utopías vinculados con los nuevos movimientos, con el descubrimiento de América, con la planetarización, ¿no? Después de las navegaciones que circunnavegaban el globo. Vamos a ver que Hobbes sí está citado, pero junto con otros que hoy la verdad es que son totalmente desconocidos, ¿no? Es decir, los hemos olvidado. En Argentina en estos momentos hay un equipo muy interesante de historiadores de las ideas que está trabajando justamente sobre eso, ¿no? Sobre una cantidad de autores que dicen cosas interesantísimas que en su momento eran sumamente leídos y después cayeron en el olvido. Y por ahí está, ellos citan a Hobbes, o algunos que los han leído a esos otros que en el siglo siguiente escribieron, los citan autores que hoy, junto con Hobbes, autores que hoy no tienen relevancia. De modo que yo lo que sí creo es que la imagen del Leviatán, es decir, voy a decir algo que es una idea mía, puedo estar muy equivocada, ¿no? Pero bueno, no dejo de decirla porque a alguno le puede interesar. Creo que lo que ha hecho muy importante a Hobbes, más que el contenido muy concreto de su obra, es su visión del Estado como Leviatán. Es una imagen. Y la prueba de eso es que en el siglo XVII, y hay quienes estudian ahora eso, yo no soy especialista en eso, pero me encanta leer esas cosas porque veo que es una cuestión muy cuidadosa, hay especialistas en el análisis de imágenes. El Leviatán es una figura que aparece en muchos textos finales del XVII, durante todo el XVII, principios del XVIII, como imagen del Estado crítica, ¿no? De un Estado. Esa es la figura del Leviatán, pero no necesariamente Hobbes, ¿me explico? Entonces, creo que la fama de Hobbes radica en el éxito, sin duda, muy, muy grande, que tuvo su idea de vincular el Estado a un monstruo bíblico con todas las implicancias metafóricas, pero al mismo tiempo reales, que esa figura despierta en cualquiera que sepa algo de mítica bíblica, ¿no es cierto? Es apocalíptico el Leviatán de Hobbes, ¿sí? Tiene una connotación apocalíptica. Entonces, eso es muy fuerte. Y eso he aprendido mucho. Y eso es lo que a mi modo de ver explica que Hobbes es muy citado después, incluso en textos académicos. Pero en su momento era un autor más junto con otros que la personalidad de los salvajes, la personalidad de los primitivos, el modo como los primitivos se regían, o sea, un primitivo Leviatán, digamos, ¿no? El Leviatán de los primitivos. Sobre eso hay muchísima bibliografía. O sea, hay mucho escrito, no quiero decir, perdón, no es una bibliografía, quiero decir que esté muy estudiado, no está muy estudiado, quiero decir que hay mucha bibliografía histórica, hay muchos textos, hay que estudiarlos. Pero sin duda, la importancia de Hobbes, yo no tengo ninguna duda, radica más que en el contenido concreto de cada una de sus tesis, en la fuerte imagen del Estado como Leviatán. Y por lo tanto, como todas las imágenes fuertes, es susceptible de grandes adhesiones, pero también de grandes rechazos. Entonces, por eso Hobbes es una figura que no tiene términos medios, ¿no? O se lo acepta o se lo rechaza muy fuertemente. Bien, doctora Celina, pues muy contento de que usted nos Yo creo que estamos llegando al final, ¿no? Porque yo me voy a tener que retirar porque tengo otra actividad un poquito más tarde. Correcto, no, ya estamos pero bueno, creo que más o menos hemos charlado un poco, ¿no? Sí, y yo creo que fue un bonito preludio. No hay ningún problema en que hagamos otra reunión cuando ustedes quieran.
Perfecto. Pero no para hablar del Doctora. Congreso, o a lo mejor después del Congreso para evaluarlo. Pero quiero decir, con estos Listo. temas, si les interesan, de la filosofía escolástica colonial o la filosofía medieval, con todo gusto. Bien, doctora Celina, pues entonces para nosotros es un gusto de verdad haberla tenido en este programa, creo que nos pone la vara bien arriba. Pues también es saludar, ¿no?, a todos los asistentes que han estado pendientes de esta charla, a nuestros estudiantes, por interesarse. Y entonces, muchas gracias de verdad, doctora Celina. Bueno, gracias a ustedes, un gran saludo a todos los que han estado participando, que son muchos, y bueno, a disposición para las preguntas que en algún otro momento quieran hacer, y les invito muy cordialmente a conectarse para el Congreso. Ya en la semana que viene vamos a tener un programa preliminar. El programa preliminar no se toca, quiero decir. Después se va a seguir añadiendo más cosas, pero lo que esté ya no se va a tocar, así que cada uno puede agendar lo que le parezca que quiere escuchar. Y también vamos a ver una actividad docente para los alumnos que se interesen en participar. Los invito muy cordialmente y no sé si César quiere decir algo más, pero bueno, de mi parte es darles un gran saludo y invitarlos muy cordialmente a participar en el Congreso. Perfecto. Bien, con el profe César. Bien, entonces, pues, queridos estimados seguidores, el programa nos alargamos 15 minutos más, pero valía la pena. Entonces, creo que ya llegó el momento de cierre. El profe César me comentó que tenía una clase. Entonces, bueno, nos veremos en el próximo mes. También tendremos un programa de filosofía en red. Y hasta pronto, queridos seguidores del programa.